Gloria al Señor, qué bendición poder dirigirme a todos ustedes a través de este medio. Un medio que llega a miles de personas en todo el mundo. Hoy quiero compartirles a todos un tema especial, un tema bíblico. Vamos a hablar acerca de la singularidad de Dios. Y este estudio está dedicado a la comprensión de la unicidad, porque más que una palabra que, aunque no existe en la Biblia, es una doctrina que sí está en ella. Desde el Antiguo Testamento, cuando se nos habla de la expresión monoteísta del pueblo de Israel, se nos habla de un solo Dios. Y no tan solo de un solo Dios, sino de el único Dios. A esta forma de pensamiento hebraico se le llamó el monoteísmo. Y vamos a hablar de ello, del monoteísmo, de la unicidad de Dios, llamada también en nuestros tiempos. Y qué mejor para ello que hablar de los temas que vamos a ver en esta enseñanza. Lo que es la singularidad de Dios, qué significa la palabra singular, qué significa la palabra plural, el verbo bara y el sustantivo plural Elohim, la pluralidad de la palabra Elohim y la singularidad de Dios en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, y con quién hablaba Dios. Bueno, todos estos temas vamos a hablarlos acá, en este canal, que ha sido creado con el fin de llevarle a todos ustedes mensajes de esperanza, de vida eterna, de edificación. Y si usted todavía no se ha suscrito a este canal, aquí debajo está la descripción. Usted puede darle un like si así lo desea. Si le gusta el contenido, dele suscribirse y compártalo también en sus redes sociales. Entonces, empecemos en este momento que ha sido de gran bendición poder llegarle a todos ustedes a través de este medio. Vamos a hablar de la singularidad de Dios. ¿Qué significa la palabra singular? Bueno, los singulares se refieren exclusivamente a una sola persona o a una sola cosa. Aunque se diga, por ejemplo, que un huevo es una unidad, nosotros a Dios no le podemos comparar con un elemento humano. Y hay unos pasajes bíblicos que voy a compartir con ustedes. Isaías capítulo 40, verso 25, dice de la siguiente manera: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Podemos observar al leer la palabra del Señor que Dios está diciendo que ¿a qué le compararemos? ¿A qué le haremos semejante? Al leer este pasaje de Isaías capítulo 40, verso 25, encontramos una pregunta que hace el Señor, donde Él dice: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. En Isaías capítulo 40, verso 18 podemos leer lo siguiente: ¿a qué pues haréis semejante a Dios o qué imagen le compondréis? El verso 21 dice: ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Aquí yo lo puedo ver claramente. Este texto bíblico nos habla de una forma muy singular
muy particular acerca de Dios. El Creador, el que ha desplegado los cielos, el que lo ha hecho todo desde el principio, según estos pasajes bíblicos que hemos leído acá en el capítulo 40 del libro del profeta Isaías, es uno solo. Vamos a seguir mirando algunos pasajes bíblicos del mismo libro del profeta Isaías. En el capítulo 46, en el verso 5 dice: ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? En el verso 9 dice: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Yo pienso particularmente que estas afirmaciones monoteístas, estas afirmaciones singulares que hace Dios aún de sí mismo, porque es Él el que habla, nos deben de hacer pensar, de reflexionar en nuestro corazón, que el Antiguo Testamento es muy rico en expresiones singulares acerca de Dios. Y más cuando Dios habla directamente, tenemos que prestarle atención a esto. Por eso vamos a continuar. Singularidad de Dios nos habla de uno solo, mientras que la palabra plural se refiere a varias personas o a varios elementos. Las Escrituras no hablan de un Dios triuno. La Biblia nos presenta dentro de su contenido maravilloso las manifestaciones o las teofanías, que podríamos así también llamarle, de ese único Dios. El verbo barad, que es una palabra que aparece en el hebreo, significa crear, sin la necesidad de un material preexistente, para lo cual nosotros podemos afirmar que Dios creó todo, como dice el Salmo 33, el verso 9, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Qué bonito pasaje bíblico. Dios dijo y fue hecho. Recordemos cuando en el principio le hemos leído en Génesis 1:1 en adelante: y dijo Dios sea la luz, dijo Dios sean las grandes lumbreras. Entonces, cuando el texto bíblico nos habla de que Dios dijo y fue hecho, que Él mandó y existió, nos está hablando de el poder de su palabra, del poder creador de nuestro Dios. No necesitó enviar a nadie para crear el cielo, la tierra, la luna y las estrellas. Él simplemente dijo, habló. Recordemos el texto bíblico que nos dice que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. ¿De dónde salió esa palabra de Dios? Esa palabra salió de la boca de Dios. Si nosotros pudiéramos hablar en un sentido antropomórfico del mismo Dios que nos está hablando la Biblia. Porque es de entender de que Dios, como Dios, es espíritu. No tiene forma, no tiene figura humana. Y esas expresiones, la boca, la mano, los ojos, los pies de Dios, simplemente son expresiones antropomórficas que están muy relacionadas con nuestra forma de pensar, de vivir, de creer, de relacionarnos. Entonces, para nosotros hablar de manos, pies, ojos es una forma muy sencilla. Y por eso la Biblia usa esas expresiones, para que nosotros entendamos al menos desde nuestra forma de pensar, desde dónde fue que tuvo las cosas origen. Dios dijo y las cosas fueron creadas por el poder de su palabra. Entonces este verbo barat, que aparece en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis, en el capítulo 1, que nosotros lo leemos de la siguiente manera: en el principio creó Dios
los cielos y la tierra. Yo no soy muy bueno para hablar hebreo, a pesar de que estudié un poco el hebreo, pero hay algo muy importante. Al leer Génesis 1:1 nos encontramos con el verbo barad, y ya vamos a mirar la importancia de la estructura gramatical del hebreo dentro de lo que nosotros estamos hoy estudiando. Vamos a mirar esta tabla acá y encontramos que el verbo crear en hebreo es barad, y nos define partes del alma, el neshama, o es la forma más sublime, es la forma en que Dios pudo expresarse, en la forma en que Dios pudo dar a conocer su pensamiento, la forma en que Dios pudo ejecutar a través de su mismo poder, su misma palabra. Eso es lo que realmente el texto nos está queriendo decir. El sustantivo plural, Elohim, que aparece también dentro del mismo versículo 1 de Génesis, nosotros no lo podemos obviar, no podemos sacarlo de su contexto. Naturalmente, Elohim es una palabra plural, aquí y en cualquier parte. Elohim es plural dentro del hebreo y significa Dios o dioses. Pero cuando nosotros lo leemos dentro del contexto hebraico, del contexto del pueblo de Israel, no podemos estar pensando o menos creer de que cuando los hijos de Dios, los hijos de Israel, los hijos del pueblo hebreo, en todo su contexto, hablaban de Elohim, ellos estaban pensando en una pluralidad, o estaban creyendo en un Dios que estaba partido en tres partes. No, aunque Elohim es plural, para ellos, dentro de su cultura, dentro de su contexto, Elohim era un singular, por varias razones. Porque cuando el texto dice, en el principio creó Dios, el verbo barad, y en nuestra transliteración fonética al español, es creó. Ese verbo barad del hebreo está antes del sustantivo Elohim. Y aunque el sustantivo Elohim es hebreo, es plural, el verbo barad, que también es hebreo, es singular. ¿Cómo funciona esto de la gramática del hebreo, de la estructura gramatical del hebreo? Que si un verbo antecede a un sustantivo, el verbo, si está en plural, modifica el sustantivo así sea singular. Si el verbo está en singular, modifica automáticamente el sustantivo así sea plural. Entonces no decimos que Elohim no sea plural, es plural, pero el verbo que lo antecede es singular, entonces esto lo afecta. Quiere decir que el verbo barad nos habla de la acción de uno solo, nos habla de que ese sustantivo que viene después no fueron varios, sino que fue uno solo el que creó los cielos y la tierra. Entonces aquí tenemos en esta tabla que dentro de la estructura gramatical, cuando el verbo bará está antes de un sustantivo plural, este cambia automáticamente a un singular, refiriéndose a una sola persona o cosa y no a varios. Y recuerde que en el hebreo la escritura se escribe y se lee hacia la izquierda. Entonces ahí tenemos en pantalla el primer texto de la Biblia, que no lo voy a pronunciar porque me puedo confundir, me puedo enredar un poco con la pronunciación del hebreo, pero aquí está el texto en hebreo. Sí, está un poquito la transliteración del pasaje bíblico. En principio creó Dios los cielos
y la tierra. Reshit bara Elohim Shamayim Eres. Algo así por el estilo. Algo así. Entonces, podríamos decir que dentro de este verso bíblico está la prueba, está la evidencia de que el Creador de todas las cosas desde un principio ha sido y será el único Dios verdadero. Ese Dios que se le manifestó a Israel, ese Dios que se le reveló a Israel de múltiples formas, y que por consiguiente ellos entendieron de que ese Dios que otras naciones lo podrían haber llamado también Elohim en plural, para ellos ese Dios que había tenido su relación con ellos y que ellos habían tenido su propia experiencia con ese Dios, para ellos no era un Dios plural, sino un Dios singular, un Dios único, un Dios verdadero, un Dios santo. Entonces, la pluralidad de la palabra Elohim, esta palabra hebrea, Elohim, traducida como Dios en nuestras Biblias, en nuestras escrituras, la cual se ha conocido como un plural, de igual forma nos puede estar hablando de los dioses, literalmente. Nos puede estar hablando de 2 dioses, de 3, de 4, de 5, de miles de dioses. Así que Elohim es un plural de intensidad también. Pero lejos de pensar, los agiógrafos, o sea, los escritores bíblicos, nunca estuvieron pensando cuando tradujeron el texto hebreo más antiguo, de que esa palabra Elohim estaba hablando de varios dioses, que estaba hablando de un solo Dios. Cuando ellos usaron la palabra Elohim, refiriéndose a Jehová, al Señor, al Creador, al Sustentador, ellos siempre estuvieron pensando en un singular. Las personas que hacen una apología de la Trinidad encuentran en esta palabra una evidencia de que el Eterno es más que uno. Sin embargo, no se sabe si habla de 2 o de 3 o de muchos más. Bueno, esto es fatal para alguien que defienda o desee defender la Trinidad. ¿Cómo puede explicar esto? El término Elohim no habla de 3, como muchos lo consideran, sino de varios, sin tener a ciencia cierta el valor numérico de la cantidad de seres que están relacionados con la palabra Elohim. O sea que Elohim es un plural de dioses, pero también en el contexto hebreo, en el contexto judío, Elohim es un singular 100%. Elohim, que nosotros lo traducimos Dios en nuestras versiones de la Biblia, tiene en hebreo la forma plural para indicar que Dios comprende y unifica todas las fuerzas infinitas y eternas. Y para que no se piense que son muchos dioses, el verbo bara, que se traduce creó y es singular, se empleó en singular inmediatamente después de Elohim. Otros interpretan esto como en el principio de la creación de Dios, de los cielos y la tierra estaba sin forma y vacía, y utilizan la palabra Rashi. Muchos otros combinan los primeros 3 versos así: en el principio de la creación de Dios, cuando la tierra estaba sin forma y vacía, Dios dijo que se haga la luz. Bereshit rabá. En el primer verso de las Escrituras aparece de la siguiente manera: en el principio creó, barad, Dios, Elohim, los cielos y la tierra. Entonces mire usted cómo automáticamente cambia a singular, porque el verbo está antes del plural. Y si lo leemos, vemos que está hablando de uno que crea, no de varios. En el principio creó, barad, singular, Dios, los cielos y la tierra. Así se hace en hebreo, pues Dios ha sido y será uno por siempre.
porque él no conoce a otro Dios como él, ni comparte su gloria con algún tipo de divinidad. Eso lo podemos encontrar en el libro de Deuteronomio capítulo 4, 35, que dice de la siguiente manera: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. No hay otro. El verso 39 de este mismo capítulo lo confirma. Aprende pues hoy, reflexiona en tu corazón, que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Yo no entiendo, o no podemos entender, los partidarios de la unicidad, del monoteísmo antiguo testamentario, cómo y en qué momento aparecen otros dioses dentro del contexto bíblico para relacionarlos directamente con la cultura hebrea, con la cultura del pueblo de Israel. Ellos nunca pensaron en 3 dioses, ni en 2, ni en 4. Ellos siempre pensaron el que los había sacado de Egipto hacia la libertad había sido Jehová, el creador, el sustentador, el único. Pero hoy en día muchos quieren atribuirle a la creencia particular de los hebreos, del pueblo de Israel, de que ellos aún sustentaron la creencia de que Dios era una Trinidad. Nunca jamás la Biblia nos habla de una Trinidad, de un dualismo o de una pluralidad en Elohim para el pueblo de Israel. La Biblia nos habla de una singularidad dentro de la expresión Elohim para el pueblo de Israel, porque ellos no adoraron sino a uno solo. Y aquí podemos ver cómo Moisés, cuando recapitula la ley a las generaciones nuevas que iban a entrar a la tierra prometida, él les dice: pregunten ahora, desde el verso 32 del capítulo 4 de Deuteronomio, pregunten si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que, dice, creó Dios al hombre sobre la tierra. Nos vuelve a aparecer aquí la expresión Barad. Creó Dios, Bará Elohim. ¿Quién creó al hombre? Dios, Elohim. Pero no es de la perspectiva pluralista, sino desde la perspectiva singular. Creó Dios al hombre. Entonces, a ti te fue mostrado para que supieses, dice el verso 35, que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Un Dios, para ser Dios, tiene que tener una característica de eterno. Dios es eterno. Elohim es eterno. Y si el Elohim que nos menciona la Biblia es el eterno, el Olam, el maravilloso Dios de Israel, la pregunta es: ¿en dónde están los otros dioses con él? Supuestamente, si son eternos, si un Dios es eterno, ¿dónde están los otros? Porque aquí mi Biblia, y no sé su Biblia, pero aquí mi Biblia me dice claramente que Él es Dios y no hay otro. O sea, que Él es el único. Bendito y alabado sea su nombre. Ahora veamos una evidencia poco analizada desde el principio de las Escrituras, y son los singulares que nos presenta Génesis y que se refieren a uno solo. Esto es unicidad, esto es monoteísmo, y la veremos en los primeros 2 capítulos del libro de Génesis. Las palabras que se identifican como singular nos indican que la Escritura nos muestra que ella nos habla de un solo Dios creador desde el principio. Miremos lo siguiente. Génesis 1:1 dice muy claramente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí encontramos el primer singular. Verso 1, creó. Versículo 3, y dijo. La palabra dijo es singular. Si dijera y dijeron, sería plural.
pero el texto dice, y dijo Dios, dijo Elohim. Aunque Elohim es plural, eso no se puede obviar. Mire la expresión, la palabra dijo es singular, eso ya sabemos entonces que afecta radicalmente al sustantivo. Dijo Dios, dijo Elohim. No podemos decir dijo los dioses, no, dijo Dios. En el verso 4 dice, y vio Dios. ¿Quién vio? Un Dios, el único Dios. Y separó Dios, dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó. Ahí encontramos otro singular. Verso 5, y llamó Dios. O sea que el que llamó fue uno solo. Aquí no está diciendo, y llamaron los dioses, y llamaron llamaron Elohim. No, llamó Dios, Elohim singular. Verso 6, y llamó Dios a la expansión de los cielos. Otra vez aparece la expresión singular. El verso 7 dice, e hizo Dios. ¿Quién hizo la expansión de los cielos? ¿Quién hizo el cielo, la tierra, el mar? ¿Quién hizo? Pues sencillamente Dios. Hizo Dios. Dios fue el que hizo. Elohim hizo en singular. En singular. Y qué bueno que usted pudiera anotar estas expresiones singulares en su versión de Biblia y las subrayara, porque esto le puede servir a usted para entender y para comprender que desde el principio la Biblia no nos habla sino de un único y verdadero Dios, nada más. Sigamos al verso 8, que dice de la siguiente manera, y llamó Dios a la expansión de los cielos. Verso 9, dijo también Dios. Es un singular. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Verso 10, y llamó Dios. Llamó es una expresión singular, así de sencillo. Y al final del verso 10 dice, y vio Dios. Es también una expresión singular. Verso 14, dijo luego Dios. Ahí encontramos nuevamente otras expresiones singulares. Verso 16 dice, e hizo Dios. ¿Qué hizo Dios? Los dos grandes lumbreras. O sea que el que hizo el sol y la luna fue un solo Dios. Por eso el texto dice hizo. No dice hicieron los dioses, sino más bien hizo Dios, hablando de uno solo. Versículo 17 dice, y las puso o las colocó Dios. No dice el texto y las colocaron, sino las colocó, las puso Dios. El mismo verso 18 dice, y vio Dios que era bueno. El verso 20, dijo Dios, produzcan las aguas seres. ¿Quién dijo? Lo dijo Dios. No lo dijeron muchos, sino lo dijo uno solo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Amén. Qué bueno que usted estuviera poniéndole atención a todo esto, porque esto sería de gran bendición. Verso 21 dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos. Oiga, ¿quién lo creó? Dios. Amén. Y creó Dios. En el versículo 21, aparte de decir que creó Dios, también la parte final dice, y vio Dios que era bueno. En el verso 22 dice, y Dios los bendijo. También está hablando de uno solo. En el verso 24, luego dijo Dios, oiga bien, produzca la tierra seres vivientes. En el verso 25 dice, e hizo Dios. No dice, e hicieron los dioses, sino e hizo Dios. Bendito el Señor. Y la parte final del verso 25 dice, y vio Dios que era bueno. Pasando aquí al versículo 26, entonces dice,
Entonces dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? Hagamos al hombre. Dijo Dios, hagamos. No dice que los dioses dijeron, sino dijo Dios. Verso 27, y creó Dios. Mire que estos dos versículos bíblicos complementados, mirándolos al unísono, nos pueden hacer ver una gran realidad. Entonces dijo Dios en el verso 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero el verso 27 dice, y creó Dios al hombre. Aunque el verso 26 dijo, y dijo Dios, hagamos, finalmente el que ejecutó la labor, el que hizo todo, como dice el verso 27, fue uno solo. Por eso dice, y creó. Bará Elohim. Bará es singular. Creó Dios. Amén. En el verso 28 dice, y los bendijo Dios. ¿A quién bendijo Dios? A Adán y a Eva. Verso 29, y dijo Dios. Y el verso 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Todo lo que Él había hecho. No dice el texto bíblico todo lo que habían hecho, sino todo lo que Él había hecho. Porque todo lo había hecho Dios en forma singular. Ahora, el capítulo 2, en el versículo 2, dice de la siguiente manera, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Acabó es singular. Y dice, y la obra que hizo también es singular. No dice la obra que Padre, Hijo y Espíritu Santo hicieron. No, sino la obra que Él hizo. Porque el que hizo la obra fue Dios. Uno solo. Y verso 3 dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Gloria a Dios. Qué bendición entonces es este estudio de la unicidad, de la singularidad de Dios desde el libro de Génesis. Tal vez algunas cositas que tú no sabías, que tú habías leído muchas veces, porque hay quienes se han leído la Biblia 15, 20, 30, 40 veces desde el principio, pero aún siguen pensando que Dios es una pluralidad, que Dios es una trinidad. Otros piensan que simplemente hay un dualismo. Para nosotros la Biblia es muy clara, porque quienes la escribieron no fueron ni politeístas ni fueron trinitarios. Quienes la escribieron fue un pueblo que, aunque, claro, había estado permeado por corrientes politeístas, por culturas donde se habían adorado a muchos dioses, ellos no tuvieron una relación con esos dioses. Ellos no tuvieron un vínculo estrecho con esos dioses. Ellos tuvieron fue un vínculo, una relación profunda con el Dios que se le apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob. Cuando uno mira la historia de estos tres personajes patriarcas del Antiguo Testamento, Abraham, Isaac y Jacob, podemos observar que ellos nunca hablaron con Dios en la forma de hablar con una trinidad o con una cantidad de dioses. Ellos hablaron con ese único Dios en la forma de que como uno habla con otra persona, con otro ser. Ellos hablaron con Dios como el único. Ellos hablaron con Dios como el verdadero. Dios no se les reveló a ellos como una trinidad ni como un politeísmo múltiple de dioses. Dios se les reveló a ellos como el único, el verdadero, el santo, el sublime. Entonces, dice Isaías 41, verso 4. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Y aparece la firma
divina. Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Y mire, aquí hay algo muy importante. Si las huestes celestiales hubieran participado como co-creadores, esto facilito nos lo hubiera dicho Dios. Si los ángeles hubieran estado allí como venga, yo a ustedes les voy a colocar esta tarea, ustedes me ayudan a complementar la luna, a complementar el sol, a complementar la tierra, ustedes me ayudan a diseñar bien en dónde van a quedar los mares, dónde van a quedar las montañas, los volcanes. No, ellos no participaron en la creación. El único que vemos en las escrituras como creador es Dios. Por eso Dios lo dijo claramente. ¿Quién hizo? ¿Quién realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Y él dice, yo Jehová, el primero, yo mismo con los postreros. Porque el que lo hizo todo desde un principio, sencillamente fue Elohim singular, Elohim Dios. El Elohim que más adelante ya no se le llamaría simplemente Elohim Dios, sino que en relación a esa experiencia del hombre con Dios, ya se le llamaría Señor, ya se le diría a él el Todopoderoso, el Shaddai, ya se le diría a él el Omnipotente, ya se le diría a él el Dios protector, el Dios pastor. O sea, tantos pronombres con los cuales el hombre llegaría a entender y a comprender su relación con ese Dios maravilloso desde un principio. Ahora, ¿con quién hablaba Dios cuando dijo hagamos al hombre? Es muy importante que usted pueda entender eso. Esta ha sido una gran controversia universal, pues han resultado muchas hipótesis que respuestas reales y concretas. A lo largo de los años yo he escuchado que Dios hablaba con los ángeles, que Él estaba hablando con los pastores, que Él estaba hablando con la iglesia, que Él estaba hablando con el hombre. Pero todo esto, aunque ha servido para motivar y querer llegar a una conclusión final de lo que Dios quería hacer, es simplemente una eisegesis de las Escrituras, pues se ha forzado a decir lo que la Biblia nunca dijo. La Biblia, la palabra de Dios, nunca nos dijo que Dios estaba hablando con el hombre, ni con los ángeles, ni con los pastores, ni con la iglesia. Eso no lo inventamos nosotros, como para querer llenar un vacío que creemos nosotros o pensamos que existe en la Biblia. O sea, ¿acaso Dios no puede hablar consigo mismo? ¿Acaso Dios no tiene el poder para Él pensar, racionar con Él mismo? Eso es lo que a veces nosotros los seres humanos no pensamos de Dios. Vamos a mirar algunos pasajes bíblicos. La evidencia que ya vimos en Génesis 1 y Génesis 2 son muy claras para nosotros entender que realmente el que lo hizo todo fue Dios. Ahora mucho menos vamos a pensar que es que Dios, como estaba solo al principio, cuando no había todavía formado a Adán y a Eva, entonces que Dios, como estaba tan solo, entonces Él se sentía deprimido, se sentía aburrido, como nosotros los seres humanos nos deprimimos por la soledad, porque tenemos afectos sociales y necesitamos con quién hablar. Pero no pensemos que Dios es igual a nosotros. Ahí nos estamos equivocando. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y recordemos el pasaje bíblico donde dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dijo el Señor, y mis caminos no son vuestros caminos. Entonces no interpretemos a Dios como nos interpretaríamos nosotros los seres humanos. No es que cuando Dios dijo hagamos, Él estaba hablando con ellos, con aquellos, con los otros. No, sencillamente Dios no estaba hablando con nadie. Dios estaba hablando consigo mismo. Eso es lo que se le llama el soliloquio de Dios.
el soliloquio divino en el que Dios habla consigo mismo, con su poder, con su autoridad. Isaías capítulo 40, verso 21, dice: ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿Y qué es eso que no nos han dicho? ¿Qué es eso que nosotros no hemos sabido desde el principio? Bueno, la Biblia lo dice. ¿Qué es aquello? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Y dice: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él, hablando en forma singular, extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. ¿Qué nos habla allí el texto bíblico? Nos habla de la singularidad de Él, porque Él es el que despliega los cielos. Él es el que hace las cosas, y ya lo habíamos visto antes. Es Él, solito, porque Él es capaz, porque Él es todopoderoso. Y en el libro de Job, capítulo 9, verso 8, dice: Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Entonces, usted que me está viendo, me está escuchando, pregúntese usted: si Él solo extendió los cielos, ¿yo por qué tengo que agregarle un acompañante a Dios? ¿Por qué tengo que pensar que Dios fue incapaz? Que fue un Dios incompetente, que al hacer los cielos y la tierra, Él tuvo necesidad de pedir auxilio, ayuda de otros. Que el diseño del hombre, que es tan perfecto, Dios tuvo que pedirle orientación a los pastores, a la iglesia, a los ángeles, para ver cómo diseñaba al hombre. No, Dios todo lo hizo con su poder, porque Él es magnífico. Y dice el Salmo 104, el verso 4, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. A nosotros, que también nos hemos atribuido este texto bíblico, pero aquí no está hablando de los pastores, porque cuando eso ni siquiera existíamos los pastores. Dice: al que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Entonces, estos textos bíblicos nos están hablando, nos están diciendo que el que hizo todo fue uno solo. Isaías 44, verso 24 dice: así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová. Mire cómo se firma. Yo, Jehová, que lo hago todo. ¿Será que Él solo hace unas cosas y hay otras que Él no las puede hacer y que necesita ayuda? Que lo hago todo. Que extiendo solo, no dice acompañado, y que necesita la ayuda de la iglesia, los pastores, los ángeles. No, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Alabado sea el nombre del Señor. En Job capítulo 38, verso 7, mire lo que nos habla la Biblia acerca de los ángeles. Dice el verso 7 de Job 38: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Bueno, en el contexto teológico, los hijos de Dios no son solamente aquellos que son bautizados en su nombre, aquellos que van a la iglesia, alaban, cantan y glorifican al Señor. En el contexto teológico, la palabra hijos de Dios se refiere a los ángeles, se puede referir a los hijos de Israel, o sea, al pueblo hebreo, y se puede referir a toda la creación, o sea, al mundo entero, y se puede referir también a los que hemos sido lavados con su sangre bendita. O sea, que hay 4 formas de entender la palabra hijos de Dios. Pero Job capítulo 38 nos está hablando desde un contexto
histórico. Nos está haciendo como un recuento de la creación, de las obras maravillosas de Dios desde el principio. Y es más, cuando uno lee este pasaje tan maravilloso, digo yo, y no sé, exclusivo del libro de Job, mire que es Dios quien está hablando acá. Y Dios le está haciendo unas preguntas a Job. Y le está diciendo desde el verso 4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Oiga, cuando yo, no dice nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, dice cuando yo fundaba la tierra. ¿Dónde estabas tú? Házmelo saber. Si tienes inteligencia, le dice Dios. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿Quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entonces, colocando este versículo 7 en el contexto de la creación, el versículo nos está hablando de los ángeles. No sé si podemos incluir ahí los querubines, los arcángeles, los serafines, los ángeles, toda la creación celestial, todo el ejército de Dios. Dios mismo nos está diciendo que esas estrellas del alba, que esos hijos de Él que se regocijaban estaban allí en el momento de la creación. Pero ¿cómo estaban? Ellos estaban como espectadores, no como coayudantes de Dios en la creación de la naturaleza, de los cielos y del hombre. No, ellos estaban allí simplemente como espectadores. Ellos estaban allí simplemente como los que se regocijaban en todo lo que Dios estaba haciendo por su poder maravilloso. Por eso dice Isaías 45:12. Yo, dice Dios, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Dice yo, mis manos. Bueno, aunque Dios no tiene manos, ni tiene ojos, no tiene pies, pero es una forma antropomórfica en la que Dios habla para darnos a entender que fue Él. Yo, dice Él, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Nosotros a este texto bíblico no le podemos ni añadir ni quitar. El Señor dice, yo hice la tierra. El Señor dice, yo creé sobre ella al hombre. No está hablando de 2, ni 3, ni 4, que fueron los que hicieron la tierra o crearon al hombre. Y finalmente Él dice, yo, mis manos. Ahora no podemos decir, no, es que cuando Dios hablaba de las manos, estaba hablando entonces del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, estaba hablando de los ángeles. No, cuando Él dice mis manos, está hablando en un pronombre personal, lo que es de Él, mis manos. Y se refiere al poder de Él, porque Él es el dueño del poder absoluto. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Isaías 42, verso 8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. Bendito el nombre de Jesús. Pero esto no implica que no puedan obedecer, claro, y actuar bajo las órdenes divinas. El Salmo 103, el verso 20 dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Los ángeles sí obedecen a Dios y pueden hacer muchas obras enviadas por Dios. Pero cuando Dios nos habla de la creación, cuando Dios nos habla del hombre, Él mismo se atribuye su obra. Él mismo se atribuye la creación de todo. No necesitó ayuda de nadie. Esto incluye lo que dice también Génesis 1:26. Pues cuando Dios dijo, hagamos al hombre, Él no estaba hablando directamente con nadie. Porque si nadie aparte de Él participó en la creación de los cielos, la tierra, pues mucho menos Dios necesitaría de alguien para hacer al hombre del polvo de la tierra. La creación del hombre
fue un diseño exclusivo de Dios. Nosotros le pertenecemos a Dios única y exclusivamente. Y aunque Génesis 1:26 dice de la siguiente manera, y dijo Dios, hagamos al hombre, entonces en el verso 27 dice, y creó, barad, y creó, barad, singular. Recuerden, lo pueden buscar en Google, en un diccionario, cualesquiera que sea, que nos hable de lo que es la lingüística hebrea, y se va a dar cuenta que barad es un verbo singular. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. O sea que Dios creó a Adán y a Eva a su imagen y semejanza. Ahora, bueno, habría mucho que hablar de esto también, porque usted podría decir, bueno, Dios nos creó a su imagen, entonces por eso nosotros los seres humanos tenemos cabeza, orejas, pies, manos. Vea, yo quiero decirle algo. Cuando la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen, no estaba diciendo que nosotros éramos un retrato de Dios. Porque entonces yo, que soy blanco o de tez amarilla, diría, no, entonces Dios es amarillo y tiene el pelo chuzudo. El negro diría, entonces Dios es negro porque Él me creó a la imagen de Él y Él es negro, pelo churrusco. El chino que tiene los ojos rasgados diría, no, entonces Dios es chino porque yo soy a la imagen de Él y entonces Dios tiene los ojos rasgados. Mire, desliguémonos de esos conceptos humanos con los cuales nosotros a veces leemos y entendemos la Biblia. Porque cuando la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen, no quiere decir que nosotros somos una imagen física de Él. La Biblia nos habla es que nosotros fuimos creados a la imagen espiritual de Él. Por eso la Biblia dice que Dios creó al hombre perfecto, porque Dios es perfecto. Dios creó al hombre santo en el huerto del Edén, porque Dios es santo. Dios creó al hombre con inmortalidad, porque Dios es eterno. ¿Cuándo vino a perder el hombre la inmortalidad? Cuando pecó, cuando desobedeció a Dios. Ahí perdió el hombre la inmortalidad y vino a estar condenado a la muerte. Por eso como el pecado entró en el mundo por un hombre, y entonces a consecuencia de eso vino la muerte. La Biblia dice que la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces la eternidad se perdió, fue a consecuencia del pecado del hombre. No estaba dentro del plan, dentro del propósito de Dios, pero eso estaba dentro del libre albedrío que Dios le había dado al hombre. Dios nos hizo a una imagen perfecta de Él, y eso fue lo que perdimos, y eso es lo que Dios vino a restituir en el hombre, otra vez la santidad perdida. Dios vino a restablecer al hombre a su posición inicial, pero en Jesucristo, porque en Jesucristo lo obtenemos todos nosotros. Entonces, en teología, esto puede tener una explicación racional, y es que cuando Dios dijo hagamos, estaba haciendo uso de un soliloquio divino. Dios hablaba consigo mismo, en un plural de majestad y de poder. Por eso dice Deuteronomio 4:39, Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Deuteronomio 32:39, yo soy Jehová y no hay dioses conmigo. Entonces, cuando Dios estaba haciendo la tierra, el cielo, todo, Dios está advirtiéndonos acá que entendamos que cuando Él estaba haciendo todo, y aún en el momento de decir este texto bíblico, esta expresión, Dios estaba solo como Dios, no había otro Dios con Él en su trono. Isaías 37:16 dice, Jehová de los ejércitos, solo tú eres Dios, solo Él es Dios. Tú hiciste los cielos y la tierra. Amén. Isaías 42, versos 5 y verso 8. Así dice Jehová, Dios
creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora en ella y espíritu a los que por ella caminan. Yo Jehová, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Tenga por cierto entendido de que Dios es Dios celoso, y lo que Él no comparte con nadie es su gloria ni su poder. Esa le pertenece a Él única y exclusivamente. Aquí tenemos Isaías 44, versos 6, 8 y verso 24, que dicen: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Qué maravilloso poder ver estos pasajes bíblicos, entenderlos, comprenderlos, creerlos. Porque usted, amigo que me ve, que comparte la teología trinitaria o dualista o politeísta, que piensa que Dios es una amalgama de divinidades, si usted puede ver esto con una fe sincera, con una fe limpia, con un corazón limpio, usted puede darse cuenta que el que está hablando allí no es el profeta Isaías. Él simplemente fue un agiógrafo, un escritor, pero que está tomando las palabras divinas, las palabras de Dios, donde Él dice: yo el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios, no hay un Padre, no hay un Hijo, no hay un Espíritu Santo. Esas son terminologías que aparecen a partir del Nuevo Testamento y que luego serán objeto de estudio. Pero si usted mira todo el contexto del Antiguo Testamento, allí no aparece Padre, no aparece Espíritu Santo, no aparece la expresión Hijo. Usted va a encontrar simplemente la expresión Señor, Jehová, Elohim, Yahvé, Rafad. Muchas expresiones que nos hablan de Dios. Y va a encontrar que todas esas expresiones son singulares, son monoteístas y no politeístas. Isaías 45, versos 5, 7 en adelante dice: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay más Dios fuera de mí. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. Dice: yo hice la tierra, creé sobre ella al hombre. Él dice: yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. No hay más Dios que yo. Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Yo soy Dios y no hay más. Mire qué tan bonito. Isaías 45, versos 5 al 7. Isaías 45, verso 12 y verso 21 y 22. Cómo se complementan todos esos versículos para hablarnos del monoteísmo antiguo testamentario, de la unicidad de Dios. Claro, usted los puede leer por separado cada uno. Igual le van a arrojar el mismo significado, le van a arrojar el mismo valor, porque nos están hablando de uno solo. Isaías 46, verso 9 dice: yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Isaías 48, 11, verso, la parte final dice: mi honra no la daré a otro. Todos estos pasajes bíblicos lo que hacen es ratificar que es absolutamente antibíblico tomar dicho texto. En el caso de Génesis 1:26 y en el caso de Génesis 1:1, tomar estos textos para especular sobre una pluralidad de personas en Dios. En Dios no hay pluralidad de personas. En Dios hay pluralidad de poderes, porque Él es omnipotente, omnisciente, omnisapiente, porque Él es todopoderoso, porque Él es alfa y omega, porque Él es el principio y el fin, porque Él es, como le dijo a Juan en la isla de Patmos: yo soy y el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Amigos, que este estudio haya sido de una gran bendición para sus vidas y que Dios sea bendiciéndolos rica y abundantemente.
deje sus comentarios acá debajo de este video, deje sus apreciaciones y con mucho gusto se las estaremos respondiendo. Bendiciones en el nombre del Señor Jesús.